Hola a todos, hoy vamos a trabajar la parte relacionada con puente y formación reticular, que es la segunda parte de tallo cerebral. Recordemos que en la cara anterior del tallo, el puente nos muestra la región basilar, atravesada en la línea media por el surco basilar donde reposa la arteria basilar. Hacia la parte lateral están los pedúnculos cerebelosos medios y en la base de ellos el origen aparente del trigemio. Y en la cara posterior vamos a encontrarnos con la fosa romboidea hasta el nivel donde están las estrías medulares o estrías vestibulares. Todo lo que está desde la aparición de los pedúnculos cerebelosos superiores hasta ese nivel se puede considerar parte de puente en cara posterior. Los cortes que vamos a estudiar el día de hoy los vamos a hacer a 3 niveles. Entonces vamos a hacer el primero a nivel de locus ceruleus, que sería bastante arriba. Recuerden que el locus se vería grisáceo en esta zona del inicio de la fosa romboidea. Vamos a hacer el último, el tercero, a nivel de los colículos faciales, un corte transversal a nivel de los colículos justo antes de las estrías, ese sería el tercio inferior. Y de forma equidistante entre esos dos cortes vamos a hacer un corte. Ese segundo corte sería el tercio medio y estaría dándonos el nivel exacto que corresponde al núcleo motor del quinto par, ¿vale? Entonces vamos a tener 3 cortes. Tercio superior se va a llamar nivel del locus ceruleus, tercio medio se va a llamar nivel del núcleo motor del quinto par y tercio inferior se va a llamar nivel de los colículos faciales. Para empezar con el corte a nivel del locus ceruleus, entonces vamos a ver los núcleos. Claramente está el locus ceruleus, que sabemos que es el núcleo donde hay mayor producción de noradrenalina a nivel del sistema nervioso central, que se proyecta diencefálica, telencefálica y medularmente, como vimos en neurotransmisores, generando pues una liberación de noradrenalina en todo el neuroeje sobre distintos receptores adrenérgicos. Y ese locus se vería únicamente a este nivel, sería exclusivo de este corte. Tendríamos el núcleo sensitivo del quinto par o núcleo principal. Con respecto a este habíamos mencionado que el núcleo principal del quinto hacía parte del núcleo sensitivo del quinto par. El núcleo sensitivo del quinto par es el nombre que se le da a todo el núcleo de relevo de sensibilidad general para elementos de la cara, de la cabeza en general, que son traídos por los pares craneales que tengan componentes de sensibilidad general. Y habíamos comentado que ese núcleo, que se llama en términos generales núcleo sensitivo del quinto par, tiene 3 partes. Entonces yo les había dicho en mesencéfalo que había una parte mesencefálica, una parte en el puente y una parte en el bulbo. Y que la porción mesencefálica se llama núcleo mesencefálico del quinto y la habíamos asociado con el relevo de información propioceptiva. La parte que está en el puente, que es esta que vamos a ver en los 3 cortes de puente, se conoce como núcleo principal del quinto y es la porción que va a encargarse de hacer el relevo de toda la información de la cabeza que esté relacionada con tacto simple y con tacto discriminativo. Entonces va a recibir los dos tipos de tacto. Es un núcleo de relevo, recordemos eso. Recibe las aferencias provenientes de los pares craneales que tienen componente de sensibilidad general y genera rutas de salida hacia el tálamo. Entonces, digamos que dentro de las eferencias más importantes de estos núcleos están los tractos trigeminotalámicos, que lo vamos a estudiar en pares craneales, y que terminan en el núcleo ventral posterior medial del tálamo. Bueno, por otro lado, vamos a encontrar los núcleos propios del puente. Los núcleos propios del puente son aquellos núcleos por los cuales el puente recibe su nombre. Estos núcleos constituyen literalmente un puente entre la corteza y el cerebelo. Entonces vamos a tener que en el Homo sapiens, por la bipedestación, ¿cierto? La corteza cerebral y el cerebelo se encuentran casi que a un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a pensar pues fuertemente en eso. Tenemos corteza, tenemos cerebelo, están a un ángulo casi que de 90 y vamos a hacer entonces un relevo que es mucho más beneficioso en términos termodinámicos que doblar una fibra, ¿cierto? Es mejor hacer un relevo y después de ese relevo se hace una conexión desde el puente hacia el cerebelo. De tal manera que los núcleos propios del puente reciben fibras que se llaman fibras corticopónticas de todas las áreas corticales, desde el frontal hasta el occipital. Y vamos a encontrar que los núcleos propios del puente reciben esas fibras y las envían hacia el cerebelo para establecer una conexión que permita regular los movimientos finos en su metría
en el control de las variables del movimiento más específicas, como la velocidad, la dirección, la fuerza que le aplicamos a un movimiento. Entonces, en ese sentido, este sistema se conoce como sistema córtico-ponto-cerebeloso y va a ser determinante para ese control de la metría. Y bueno, el puente entonces cobra una importancia fundamental en ese sentido. Por otro lado, vamos a tener la formación reticular, que hoy sí la vamos a estudiar, aunque la formación reticular hace parte de todo el tallo. Hoy vamos a darle un vistazo porque el tema de puente es más corto, entonces vamos a aprovechar eso y vamos a ver formación reticular antes de terminar el video, que incluye la columna mediana de los núcleos del RAFE y otras 3 columnas que vamos a estudiar en detalle. Los fascículos que se ven a ese nivel son los mismos fascículos que veníamos viendo para uno saber, aunque ustedes van a tener un video exclusivamente de fascículos o de sistemas de fibras del tallo cerebral, vamos a ver que estos fascículos pues van haciendo su recorrido y que es importante simplemente saber dónde comienzan y dónde terminan para uno saber si lo debe ubicar o no en un corte particular. Entonces están los espinotalámicos anterior y lateral, los dos lemniscos medial y lateral, los fascículos longitudinales medial y dorsal, que también los habíamos estudiado, los fascículos relacionados con los colículos, que son el espinotectal y el tectoespinal, los tractos misceláneos, que habíamos dicho que se llaman tegmental, central y dorsal, el fascículo rubroespinal, que lo habíamos relacionado con los núcleos rojos, y el fascículo espinocerebeloso anterior, que lo habíamos puesto a decusarse en la decusación tegmental para entrar finalmente a el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Bueno, ¿qué observamos entonces en este corte? Podemos observar el velo medular superior, que está siendo señalado en este momento por el cursor. Aquí tenemos los pedúnculos cerebelosos superiores que se observan en este corte, el comienzo de la fosa romboidea, o sea, del cuarto ventrículo. Recordemos que esto está lleno de líquido cefalorraquídeo, los fascículos longitudinal, dorsal y medial, y aquí se comienza a observar entonces el locus, por ejemplo, el locus ceruleus, que es uno de los núcleos más dorsales y que es representativo de este corte o de este nivel. Y los elementos de la formación reticular, al lado y lado de la línea media, asociados a los sistemas de fibras que ya estudiamos en este corte. Eso es en esa región posterior, que es la continuación del tegmento del mesencéfalo y que por lo tanto recibe el nombre de porción tegmental del puente. En la parte anterior que ustedes ven que es muy protuberante, ¿cierto? Como el nombre de la protuberancia nos indica, vamos a encontrar los sistemas de los núcleos propios del puente, que son los sectores claros que vemos en el tejido y que están recibiendo de diferentes áreas corticales. Y están mezclados o atravesados por sistemas de fibras de varias direcciones, mayoritariamente descendentes, y no exclusivamente fibras corticopónticas, o sea, no solamente van a hacer sinapsis en los núcleos propios del puente, sino que aquí también hay fibras corticonucleares que van a llegar a otros sectores del tallo, fibras corticoespinales que están atravesando el puente para luego ubicarse en el bulbo y en la médula espinal, ¿cierto? Esos serían como los diferentes tipos de fibras que vamos a encontrar a este nivel. Esto que se ve grande acá de sustancia blanca, pues son los pedúnculos cerebelosos medios, que sabemos que son los más voluminosos y que llevan las fibras pontocerebelosas. En esta gráfica pues se observa lo mismo, el velo medular superior, los pedúnculos cerebelosos superiores, el pedúnculo cerebral medio, la región tegmental con el inicio de la fosa romboidea o cuarto ventrículo, el locus, ¿cierto? Se observa la porción del núcleo sensitivo del quinto, la parte principal que dijimos que se llamaba así, los fascículos dorsales, longitudinal dorsal y longitudinal medial, la formación reticular con los núcleos del RAFE y algunos núcleos paramagnocelulares. Y aquí estamos viendo los sistemas fasciculares. Y adelante se diagrama la porción basilar del puente, que es la porción anterior, donde se ven pues fibras corticopónticas, corticoespinales, corticonucleares y los núcleos propios del puente dibujaditos en este sector. Acá estaría el surco basilar. Bueno, con eso creo que hemos cubierto las estructuras que hacen parte de este primer corte, que es el corte a nivel del locus ceruleus. Vamos a bajar un poco más. El segundo corte les había comentado que se llamaba corte a nivel del núcleo motor del quinto par. En este corte del puente vamos a encontrar el núcleo motor del quinto par, que es el núcleo que está asociado al control de los músculos masticatorios y que hace parte del nervio trigémino. Y este núcleo recibe un control, aferencias muy importantes de parte
del área 4 o corteza motora primaria. Entonces vamos a tener que su salida se va a dar a través del quinto par y sus entradas van a estar relacionadas con la corteza motora primaria. Son neuronas como las de todos los núcleos motores, colinérgicas, multipolares, ¿cierto? Asociadas con actividad somática. Luego vendría el núcleo sensitivo del quinto, que se ven los tres cortes del puente. Los cuerpos trapezoideos que aparecen como un elemento nuevo en este corte y que están relacionados con el control de la actividad auditiva, no solamente para el refinamiento de algunas tareas específicas, sino también porque le aporta mucho al sistema de las olivas para la detección de la fuente sonora. Entonces van a ser bien importantes para la parte de audición. Recordemos que estos cuerpos trapezoideos le aportan al lemnisco lateral, o sea que varios de sus axones van a unirse a este lemnisco para llegar hasta el colículo inferior. Están los núcleos propios del puente, que ya los analizamos, y los elementos de la formación reticular, como los núcleos del RAF. Dentro de los fascículos, aquí comienza a observarse un fascículo que quiero que tengan en cuenta. Los otros pues son los mismos que hemos estado estudiando, pero comienza a verse el fascículo retículo espinal que va a nacer en una de las columnas de la formación reticular y va a estar muy relacionado con el control del tono de la musculatura extensora. Bueno, entonces aquí estaríamos viendo un detalle del corte. Aquí se ven todavía los pedúnculos cerebelosos superiores, el velo medular superior, el cuarto ventrículo que ya se ve bastante más amplio, la fosa romboidea, las estructuras de fascículos dorsales. Aquí se observa la formación reticular, el núcleo del quinto, el núcleo motor del quinto, los sectores fasciculares anteriores, donde están los espinotalámicos y los que tienen que ver con los colículos, y adelante la porción basilar, también con fibras oscuras en este corte y núcleos claros en este corte, ¿vale? Sería la distribución. Y los pedúnculos cerebelosos medio, pues que se ven bastante más grandes a este nivel, ¿cierto? Ocupando mayor espacio. Bueno, aquí está la representación del corte, entonces un espacio amplio, esto ya es como un pedacito de cerebelo que se alcanza a coger en este dibujo. Aquí se ven los pedúnculos cerebelosos superiores, los medios de forma lateral, el cuarto ventrículo más amplio, los fascículos dorsales, el núcleo principal del quinto, algunas columnas de la formación reticular que las vamos a estudiar, la zona fascicular con los lemniscos, los espinotalámicos y los que tienen que ver con el tectum, o sea, con los colículos. Y acá la región basilar, donde se observan pues las fibras que habíamos detallado en el corte anterior. En relación con este corte, entonces creo que hemos cubierto los elementos nuevos. Recordemos, se ve el núcleo motor del quinto que solamente se ve en este corte. Volvemos a ver el núcleo sensitivo, se ven los cuerpos trapezoideos que no habíamos visto en cortes previos y los demás elementos pues los estamos repitiendo, exceptuando el fascículo retículo espinal que comienza a observarse a este nivel. Aquí estaría naciendo. Vamos a pasar al tercio inferior del puente. En el tercio inferior del puente vamos a denominar el nivel colículos faciales, porque vamos a pasar la cuchilla para obtener el corte a nivel de los colículos faciales. Los colículos faciales son dos prominencias dorsales del tallo cerebral que están relacionadas digamos de forma subyacente con el núcleo motor del sexto par. El sexto par se llama nervio abducens y ejerce control sobre un músculo extraocular llamado músculo recto lateral que permite la abducción del ojo, o sea, la desviación lateral de la mirada. De tal manera que este núcleo motor del sexto va a estar formando la parte central de esos colículos faciales. Y este núcleo motor del sexto se ve rodeado a ese nivel por las fibras o los axones del séptimo par de la parte motora, o sea, que han nacido en un núcleo un poco más anterior que se llama núcleo motor del séptimo par, que es un núcleo con neuronas colinérgicas multipolares, también un núcleo motor típico que va a encargarse del control de los músculos de la mímica facial. Entonces son un haz de fibras motoras rodeando un núcleo motor y eso forma los colículos. A este nivel vamos a encontrar las olivas superiores. Las olivas superiores son elementos del sistema auditivo. Hay una medial y una lateral. Trabajan en la localización de la fuente sonora. La oliva superior medial está relacionada con algo que se llama la identificación de la fuente sonora a partir de diferencias interaurales
que tiene que ver pues con el tiempo de llegada del sonido a cada uno de los oídos. Y eso sirve para frecuencias que son menores de 3 kHz. Y la oliva superior lateral está relacionada con aquellas frecuencias más altas de más de 3 kHz que no pueden ser identificadas a través de diferencias de tiempo. Entonces, esas se identifican a partir de la intensidad, ¿cierto? Y sería el otro mecanismo para identificar fuentes sonoras. Bueno, a este nivel comenzamos a ver estructuras que vamos a profundizar en bulbo, en su distribución, como los núcleos vestibulares, que son 4, el superior, el lateral, el medial y no visible en este corte, el inferior. Después vamos a ver por qué se nos observa aquí y cómo es la distribución anatómica de los vestibulares. También estudiaremos en bulbo cuáles son sus aferencias, su circuitería y sus eferencias. Por ahora, es importante que destaquen que está relacionado con el mantenimiento del equilibrio corporal y la coordinación de los movimientos del cuello en relación con los movimientos de los ojos. Y pues esas van a ser tareas muy importantes en las que se van a ver involucrados. Tenemos el núcleo sensitivo del quinto par, que lo veníamos viendo a lo largo de todo el puente, relacionado con el relevo de información de tacto simple y discriminativo de la cara. Los cuerpos trapezoideos, que van a ser parte del sistema auditivo, los núcleos propios del puente y la formación reticular. Los fascículos, hasta este momento, siguen siendo los fascículos que habíamos estudiado, entonces echémosle una miradita al corte. Miren que la fosa romboidea se observa mucho más amplia, grandísima a este nivel, que se observa la prominencia formada por los colículos faciales, se ve redondito, ¿cierto? Como ejerce como una presión en la arquitectura del tejido. Y a este nivel se ven las fibras del séptimo, que son estas moraditas que se observan acá, que van a estar rodeando el núcleo motor del sexto. Se ve muy lindo este corte. Entonces estarían formándose de forma dorsal los folículos faciales asociados a los fascículos dorsales. Acá estaría la formación reticular al lado y lado. Recuerden que lo claro es sustancia gris y lo oscuro es sustancia blanca en este corte. Y aquí se observarían pues los sistemas fasciculares. Adelante, la porción basilar con todo lo que es los núcleos propios del puente y las fibras corticonucleares, corticoespinales, corticopónticas que van a estar llegando a este nivel. Lateral gigantes, en su diámetro quizás mayor, los pedúnculos cerebelosos medio, que tienen fibras exclusivamente de entradas, puntos cerebelosas. Entonces aquí se observa pues esta estructura. Y aquí el dibujo, la parte gráfica con una amplitud. En la fosa romboidea estamos sobre el eje mayor de la fosa romboidea, muy cerca del lugar de las estrías, recuerden eso, cerca de los vértices laterales de la fosa romboidea. Se observa entonces el cuarto ventrículo, el núcleo motor del sexto, aquí estaría, miren, el núcleo motor del séptimo, y aquí vendrían las fibras que salen de este núcleo, las fibras motoras, a rodear al sexto par. Y tenemos pues la formación reticular, los núcleos del Raffet, las otras columnas de la formación reticular, los núcleos vestibulares que se observan a este nivel, el medial, el superior y el lateral, ¿cierto? Las olivas superiores y los sistemas fasciculares, junto con la porción basilar, pues que no tiene muchos cambios a este nivel. Bueno, hemos cubierto entonces todo lo relacionado con este último nivel del puente que se llama nivel de colículos faciales. Vamos a pasar entonces a hacer una descripción de la formación reticular. La formación reticular es una estructura que atraviesa el tallo y está formada por 4 columnas. Hay una columna paramediana, va a estar al lado y lado de la línea media, y esa columna va a recibir el nombre entonces de columna de los núcleos del Raffet, con el número 1 en la gráfica. Vamos a tener otra columna formada por varios complejos nucleares que se va a llamar la columna magnocelular por el tamaño y la proyección de sus células. Y esa pues va a estar muy relacionada con procesos de alertamiento y tono muscular. Vamos a tener una tercera columna que va a ser un poco más asociada a la parte pontovulvar, y esa columna se va a llamar columna paramagnocelular, también de células grandes y con proyección a distancia. Y va a estar muy involucrada con los procesos de control cardiorrespiratorio y gastrointestinal, en general, procesos viscerales. Y por último, va a estar la columna también pontovulvar para parbicelular, de células pequeñitas, o sea que la proyección no va a ser tan lejana,
Y esa columna parbicelular va a estar muy relacionada con el control de los núcleos motores voluntarios de los pares craneales. Entonces vamos a estudiar una por una. La columna mediana o columna de los núcleos del RAFE está formada por varios núcleos. Uno podría mencionar algunos de ellos en sentido cefalocaudal. Entonces podríamos encontrar el núcleo caudal linear, el núcleo mediano, el núcleo dorsal, el núcleo magno, el pontino, el oscuro y el pálido, a diferentes niveles pues del sistema, ¿no? Los tres primeros que mencioné son mesencefálicos y los otros cuatro se reparten entre puente y bulbo. Estos núcleos del RAFE son los principales productores de serotonina en el sistema nervioso central. Entonces, a ese nivel vamos a encontrarnos con dos sistemas de proyección serotoninérgica. La mayoría de los núcleos que están más o menos de la mitad del tallo para arriba se van a proyectar hacia el telencéfalo y el diencéfalo, formando el sistema RAFE telencefálico. Y la mayoría de los núcleos que están más o menos de la mitad del tallo para abajo se van a proyectar hacia la médula, formando el sistema RAFE espinal. El sistema rafeteloencefálico influye sobre los procesos generales serotoninérgicos como la percepción, procesos atencionales, todo lo que tiene que ver con las praxias y las noxias y tareas que tienden a ser muy posteriores o somatosensoriales. Entonces va a haber influencia sobre la modulación del estado de ánimo y las tareas que habíamos asociado a serotonina. Y aquellos sectores que se proyectan hacia la médula conforman el sistema RAFE espinal y van a estar relacionados con la analgesia endógena, la liberación de serotonina a nivel medular sobre láminas 1 y 2, que va a proporcionar pues, unos sistemas de alivio a las entradas dolorosas. Esos serían los dos sistemas en términos generales. ¿Sí? Sistema de los núcleos del RAFE. Bueno. El segundo grupo de células que vamos a encontrar o columna magnocelular es una columna muy grande. Realmente uno podría estudiar estos núcleos por separado y esta sí es una forma práctica de agruparlos. Pero si usted quiere hacer un estudio detallado del tallo o a profundidad, yo le recomiendo que estudie cada uno de los conglomerados celulares de forma separada. Entonces tenemos el complejo magnocelular del mesencéfalo con la letra A, el núcleo pontinoral y el núcleo pontino caudal, que asociados a algunas células de los otros dos núcleos conforman también lo que se llama como el complejo pedúnculo-pontino. Entonces usted puede encontrar en esos términos en otros tipos de nomenclatura también válidos. Y aquí vamos a encontrar el complejo magnocelular del bulbo. Aproximadamente de la mitad para arriba uno podría decir que hay una tendencia a conectarse diencefálica y telencefálicamente, formando algo que se conoce como el sistema activador reticular ascendente o que en español siglamos SARA, ¿sí? Y ese SARA pues va a ser un sistema que a partir de la liberación de neurotransmisores como serotonina, glutamato, dopamina, va a estar muy vinculado con los procesos que son de alertamiento o de incorporación y entrada a estados de vigilia. Entonces es un sistema que cuando se lesiona pues se ha asociado con estados comatosos o con pérdida de niveles de conciencia de forma drástica y los evaluamos muchas veces a través de escalas clínicas muy comunes como la escala de coma de Glasgow. Entonces este sistema activador reticular ascendente tiene origen a este nivel en estos núcleos de la columna magnocelular y es muy importante. La parte que va hacia abajo, más o menos de la mitad hacia abajo, tiende a conectarse hacia abajo. Van a formar el fascículo que veíamos que nacía a nivel del tercio medio del puente, que se conocía como fascículo reticuloespinal y que fue nuevo en esta charla. Ese fascículo reticuloespinal va a ejercer una influencia sobre el tono muscular con mayor tendencia a actuar sobre la musculatura extensora. El hecho de que una estructura que trabaja en niveles de conciencia se asocia a nivel motor, pues nos da cuenta de la importancia que tiene el control del tono motor en relación con los estados de conciencia, de tal manera que debe haber una sincronización. Yo gano conciencia, gano tono motor. Y cuando tengo estados de no conciencia, tengo una pérdida, al menos en los estados más profundos, de tono motor. Estos sistemas entonces tienen una especie de sincronización, también tienen unas conexiones muy específicas a este nivel con el fascículo longitudinal medial que les va a permitir vincularlos con los movimientos extraoculares, lo cual tiene que ver con la fisiología de la fase REM del sueño. Y pues bueno, es una columna que cuando se altera, su alteración se ve reflejada en lo que se conocen como las parasomnias. Si yo tengo, por ejemplo, una activación de la parte superior de la columna, sin activación de la parte inferior, yo estoy ganando conciencia sin ganar tono y es lo que pasa en muchas parasomnias del estilo parálisis del sueño.
Y si yo tengo una ganancia de activación del fascículo reticuloespinal sin tener activación del SARA, pues estoy influyendo positivamente en el tono sin tener ganancia de conciencia y eso pasa en otro tipo de parasomnias conocidas como sonambulismos. Entonces, en términos generales, tiene bastante que ver con muchísimos tipos de alteraciones del sueño, también otras más comunes como el insomnio, que es creo que la parasomnia que está mundialmente mayor distribuida entre la población. Bueno, la tercera columna que vamos a trabajar es la columna paramagnocelular, también de células grandes, también se proyecta telencefálica, diencefálica y medularmente, o sea, ampliamente por el neuroeje. Y es una columna que se conoce como el centro de control cardiorrespiratorio y gastrointestinal, a partir de la cual se hace conexión con los núcleos autonómicos que están asociados pues al control visceral a diferentes niveles, tanto en el tallo en relación con los pares craneales y el sistema parasimpático cráneo, como a nivel medular. Entonces vamos a tener en la parte del sistema simpático. Entonces, vamos a tener pues un control a partir de esta estructura y una influencia que va a ser determinante en esos procesos y es la estructura que cuando se lesiona en el tallo puede inducir procesos de detención de funciones vitales y también es la estructura que determina lo que llamamos realmente la muerte cerebral o pérdida de estados incluso vegetativos. Entonces, este sería importante porque va a ser un determinante de esos procesos. Miren que todas estas columnas hacen parte de una sola estructura que se llama formación reticular, porque aunque yo no lo he mencionado aquí, me he dedicado a hablar de la relación de ellas con el neuroeje, ellas están conectadas entre ellas. Entonces también hay aferencias y eferencias en medio del sistema que las hace trabajar al unísono y eso nos permite pensar pues en los cambios del estado de conciencia, no solo con el tono, como veíamos ahorita, sino también con la actividad autonómica y cómo esta actividad autonómica debe ser altamente regulada en etapas donde tiende a disminuir, como por ejemplo en el sueño, y cómo debemos contar con mecanismos que nos permitan mantener esa regulación en un balance fino para que estas tareas pues tampoco sufran una depresión tan alta como para que las perdamos en actividades como dormir. Entonces hay una regulación fina entre todas estas columnas y es un balance delicado, funcional para el cuerpo, para funciones muy primarias. Bueno, los neurotransmisores que se producen a este nivel suelen ser serotonina, noradrenalina y algunas neuronas adrenérgicas han sido también descritas. Y por último tenemos la columna número 4, que es la columna parbicelular. Y esa columna parbicelular se va a proyectar localmente. Esas no se proyectan a distancia. Se conectan con los núcleos motores de los pares craneales del quinto para abajo, o sea, exceptuando los oculomotores con los demás, porque pues estos componentes motores voluntarios de estos pares tienen que ver en su conjunto con actividades como la masticación, la fonación, la deglución, la succión y todas las tareas pues del aparato que está muy relacionado con la parte inferior de la cara, lengua y faringe, laringe. Entonces es una columna que va a permitirnos también entrar a etapas involuntarias dentro de fenómenos que inicialmente son voluntarios. Entonces, trabajar en todo esto de la masticación, la deglución, la fonación y permitir pues que haya un control en estas tareas y después de eso que se pueda pasar a las fases secundarias de las mismas. Entonces, una columna muy importante en este tipo de procesos. Esta sería entonces la última columna de la formación reticular y con esto terminamos el tema de puente. Los espero para estudiar punto.